Es bellísima. Relaja el brazo. ¿Qué onda, amiguitos? ¿Cómo están? Valar Morghulis. Sean bienvenidos a un nuevo video derivado de que tenemos algunas noticias sobre la segunda temporada de House of the Dragon, la cual se espera que salga a finales de 2024. Me puse a pensar que quedan alrededor de más o menos 70 semanas, que son alrededor de la cantidad de capítulos que fueron grabados por la serie de Juego de Tronos. Es así como el día de hoy les voy a estar contando en un resumen el primer capítulo llamado Winter is Coming, y de ahí vamos a estar sacando cada uno de los capítulos y algunas teorías que vayan saliendo derivadas de cada uno de los capítulos. No se diga más, vamos a comenzar con este capítulo. Prácticamente lo primero que se nos menciona, que se nos muestra en esta serie tan afamada de Juego de Tronos, es la muralla. Uno de los puntos en los cuales comienza la serie y también alguno de los cuales va a estar terminando en los capítulos finales. Es ahí donde vemos a 3 vigilantes nocturnos, cuales van saliendo de la muralla, y esto es lo primero que se nos muestra en un vistazo de las tierras del norte. Es ahí donde van buscando a algunos salvajes y justamente llegan a un punto donde uno de ellos encuentra una figura hecha con cuerpos desmembrados. Es ahí como corre con el líder, le dice que se vayan. El líder no quiere irse, se pone muy gallito, decide quedarse, y es así como comienzan a arrastrar diciéndole que efectivamente los salvajes son tan salvajes que pelean incluso por ovejas. Uno le roba una cabra al otro. Y es ahí donde terminan matando a 2 de ellos y solamente dejan a un sobreviviente. Esto evidentemente dejándonos una duda de por qué lo dejan sobrevivir, puesto que hemos visto después en otros capítulos que no dejan de hecho a ningún sobreviviente. Así que una de las dudas más interesantes de este capítulo será saber por qué lo dejan vivir, porque déjenme decirles que no es el único ejemplo, sino que también esto mismo pasa con Samuel Tarly. Dicho lo anterior, nos pasan a la siguiente o al siguiente escenario, que es Winterfell. Es ahí donde podemos ver primeramente las tierras de Winterfell, donde conocemos también el estandarte del lobo Wargo. Unen a este chico que va escapando de los caminantes nocturnos. Es ahí donde conocemos a la familia Stark con Ned Stark, que es el padre de familia, y a sus hijos, en una escena en la cual podemos ver cómo los hermanos mayores, en este caso Robb junto con Jon Snow, tratan de enseñarle algunas cosas como la parte del arco y la flecha a uno de los hijos menores de Ned Stark, en este caso Brandon Stark. Es ahí donde también nos comienzan a mostrar los roles que van a tener cada uno de los hijos de la familia Stark a lo largo de toda la temporada. Relaja el brazo. Robb, evidentemente a ser el mayor, bueno, va a estar liderando la casa. Por otro lado también tenemos el caso de Jon Snow, que efectivamente tiene casi la misma edad, pero que al no ser un Stark evidentemente no tiene la misma carga. Y por otro lado también la rivalidad entre Sansa Stark. Lo que a Arya no le gusta es hacer cosas de mujeres, que por otro lado Sansa lo único que quiere es convertirse en una princesa, y más de ello. Es ahí donde le muestran a Ned Stark de los vigilantes, acaba de escapar y es donde tienen que ir a hacer un juicio. Es ahí donde nos dejan ver que una de las partes o de los juramentos que llegan a ser los vigilantes nocturnos en la guardia nocturna es precisamente eso, que no pueden abandonar su puesto. Eddard Stark, con una de las espadas de acero valirio más grandes que podemos ver en esta serie de Juego de Tronos, es donde podemos ver que termina por decapitarlo. De ahí nos vamos ahora sí a King's Landing, la capital de los 7 reinos, donde justamente vemos a 2 de los personajes principales, es decir, los hermanos Lannister, lo que es Cersei junto con su hermano Jaime Lannister. Es ahí donde están viendo lo que es la muerte de Jon Arryn, quien fuera la mano del rey. Justamente en ese momento están hablando sobre algunas cosas, pero nos dejan ver de que están ocultando algo. Es ahí cuando se enteran en Winterfell de esta noticia y evidentemente se preparan para una visita del rey Robert. Mientras va pasando todo esto, nos muestran también algo muy interesante, de que Bran Stark es uno de los mejores escaladores de todas las tierras del norte, y también ahí nos dejan ver justamente cuando va llegando lo que es la familia real. Es ahí donde nos presentan a personajes nuevos que van a ser muy importantes durante toda esta serie, quien es también el hijo querido y amado por todos nosotros del rey Baratheon, y estamos hablando de Joffrey Baratheon, y también por otro lado el sabueso, quien va a ser alguien muy importante en toda esta saga. Posteriormente llega la familia real, llega el rey, saluda a Ned Stark, y es ahí cuando le presenta a su familia. También nos dan un dato interesante, y es que tiene 9 años que no se ven lo que son Eddard Stark con Robert Baratheon. En 9 años no te he visto. Posteriormente el rey Baratheon le pide a lo que es Eddard Stark que vayan a las criptas, a las tumbas, para dar sus saludos. Es ahí donde nos dejan de ver de que efectivamente en su momento Robert Baratheon estaba enamorado de la hija de Eddard Stark. Posterior a esto ya es cuando vemos algo interesante. Nos dejan conocer ahora sí a Tyrion Lannister, quien es alguien que le gusta estar mucho con las golfas. Conocemos a una de las golfas más interesantes de toda esta saga,
saga, quien fuera Rose. Es así como nos transportan ahora sí a lo que es una cena que está dando los Stark para recibir al rey. Por un lado, Robert Baratheon enfrente de su esposa está besándose y estando con muchas mujeres. Cersei siente celos. Por otro lado, también conoce a su hija Sansa. Es ahí cuando comentan de que van a unir las casas. Adicional a ello, también vemos que afuera se encuentra lo que es Jon Snow, evidentemente con su espada, muy molesto. Esto porque su madre, por decirlo así, o la esposa de Eddard Stark, lo deja fuera, no lo deja que esté en la cena porque evidentemente él es un bastardo. Es ahí cuando nos presentan a su tío, a Benjen Stark, quien está en la guardia nocturna. Y posteriormente también tiene una plática con Tyrion Lannister en el cual le da un consejo muy interesante. Nunca olvides lo que eres. El resto del mundo no lo hará. Úsalo como una armadura y nunca será usado para herirte. Es de ahí cuando después vemos una pequeña plática entre Eddard Stark y su hermano Benjen hablando sobre los caminantes nocturnos. Comienzan las dudas sobre esto, pero se dice que ya hay rumores sobre caminantes blancos. Lo dejan ahí, no profundizan más, y de aquí ya comenzamos a ver algo interesante, y es que nos van presentando a lo que es Daenerys Targaryen por primera vez en toda esta serie. Es ahí donde conocemos a esta hermosa Khaleesi, una chica muy joven, cuando también nos presentan a lo que es su hermano Viserys. En ese momento comenzamos a ver otro panorama de esta serie. Estamos hablando de los Targaryen, los dragones, etcétera. Es ahí donde nos dejan de ver que efectivamente Daenerys va a ser propuesta para ser la reina del Khal Drogo, y posteriormente el Khal les dé lo que es un ejército para poder retomar nuevamente lo que es la capital y en su momento el trono para Viserys. Recordemos un punto interesante, y es que en su momento la rebelión de Robert lo que buscaba era exterminar por completo a la casa de los Targaryen para que así ya no hubiera problemas, por así decirlo. Sin embargo, logran escapar lo que son dos niños, dos pequeños hijos del rey en su momento, los cuales son Viserys y Daenerys Targaryen. Hemos sido sus invitados por un año. ¿Y Lirio no es tonto? Y en su momento vemos que Viserys le dice: ¿No quieres despertar al dragón, o sí? una frase muy interesante que nos deja de ver, pero algo mucho más interesante es que posterior de que se va Viserys, vemos que Daenerys Targaryen se mete en agua hirviendo y no siente ni siquiera dolor, algo que será muy importante en los próximos capítulos. Ya acercándonos al final de este capítulo, vemos justamente de que el rey Robert le dice a Ned que tiene que irse con él a la capital para hacer la mano del rey. En este caso, Eddard Stark no quiere, y muchísimo menos quiere su esposa. Sin embargo, en ese momento llega una carta por parte de Lysa, quien es la hermana de la esposa de Eddard Stark, quien le dice en su momento que los Lannister fueron los que mataron a su esposo. Es decir, recordemos que tanto Eddard Stark como Jon Arryn eran cuñados, y en su momento, al fallecer, llega esta carta por parte de Lysa diciendo que los que habían hecho esto eran los Lannister. En próximos capítulos, de hecho, vamos viendo que esas cartas de hecho no fueron enviadas por Lysa, sino fueron enviadas por parte de Littlefinger, y evidentemente formar lo que era esta revolución entre los Lannister y los Stark. Si no estuviera segura del asesinato de su esposo. Y es así como nos vamos acercando ya ahora sí al final de este capítulo, donde vemos dos cosas muy interesantes. Volvemos a las tierras de los Dothraki, donde vemos justamente una boda Dothraki, la primera boda que vemos en toda la serie, y es aquí donde nos van dando indicios de lo que va a pasar en próximos capítulos, ya que vemos que efectivamente comienzan los problemas en la boda, y es ahí donde vemos la primera muerte de esta serie, y es justamente en ese momento cuando nos damos cuenta que Khal Drogo comienza a reírse. En ese momento uno de los asistentes le dice: ¿sabes qué? Le comenta a Viserys: está en estas bodas de los Khals, una boda, para hacer una buena boda necesita que haya por lo menos 3 muertes para que se considere una buena boda. Después de eso, lo que es Khal Drogo termina por acabar, o hacer más bien concluir lo que son las bodas, y se lleva a Daenerys, le regala un caballo. Es bellísima. Pero justamente antes de que pase esto, pasa uno de los momentos, creo yo, más importantes de este primer capítulo, y es que vemos 3 huevos de dragón que van a ser muy importantes para el desarrollo de esta trama, los cuales en su momento hay varias teorías sobre su origen, sobre de dónde vienen. Incluso se menciona que estos 3 huevos tienen una conexión incluso con la serie de House of the Dragon, pero es así como le regalan estos 3 huevos a Daenerys y le dicen que ya efectivamente ya no funcionan, ya no sirven, pero que aún así tienen un gran valor y aún así son muy bonitos. Huevos de dragón, Daenerys. Y es así como posteriormente vemos que Daenerys va con Khal Drogo a culminar lo que son sus bodas, en una escena un tanto molesta para algunos, un tanto fuerte para otros, y un tanto triste para muchísimos más de nosotros, en los cuales vemos que Daenerys realmente no quería estar con Khal Drogo. Es una chica muy joven, y efectivamente en ese momento pues Khal Drogo la toma.
Posteriormente a eso vamos ahora sí para terminar justamente después de la fiesta que dan los Stark, se termina, Eddard Stark tiene que regresar junto con Robert Baratheon para la capital para hacer su mano del rey, y es justamente en ese momento cuando vemos una de las escenas más impactantes del primer capítulo como nos tienen acostumbrados, y es que vemos a Brandon Stark quien está escalando una de las torres, y justamente cuando está llegando casi a la cima se encuentra una ventana, pero empieza a escuchar unos ruidos muy peculiares. En ese momento se acerca, le gana la curiosidad y es cuando vemos la parte interesante, el motivo por el cual había muerto la mano del rey, en ese caso Jon Arryn, y era porque Cersei Lannister y lo que es su hermano Jaime Lannister estaban teniendo relaciones, y esto evidentemente era alta traición ante los ojos del rey Baratheon. Evidentemente se da cuenta Cersei, se da cuenta Jaime, y en ese momento nos dejan ver una de las facetas más feas de la familia Lannister, y en ese momento Jaime toma al niño, le pregunta que si vio, etcétera, 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 y termina con algo muy interesante, lo suelta, lo avienta por la torre. Las cosas que hago por amor. En ese momento se acaba este capítulo, y es así como nos da pie para el segundo capítulo, en el cual veremos ahora sí cómo se desarrolla toda la trama en King's Landing. Cuéntenme ustedes cuál fue la parte del primer capítulo que más les gustó, y en la semana estaremos sacando algunas teorías para resolver algunas dudas de este capítulo que ustedes tengan. No olviden que si tienen alguna duda me la pueden dejar en la parte de los comentarios, y una de ellas será efectivamente por qué dejan escapar a uno de los vigilantes, por qué los caminantes nocturnos lo dejan escapar cuando en su momento vemos que terminan por acabar con comunidades enteras. Punto número 2, algunos otros datos interesantes sobre la conexión que hay entre los huevos de Daenerys Targaryen y lo que es House of the Dragon, y algunas otras dudas que vayan saliendo sobre la marcha. Les mando un fuerte abrazo, mis vaguitos, cuídense mucho, por favor recuerden que el entretenimiento está en la palma de tu mano. Balardo Jairis.